¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas. Vamos a hablar a continuación del uso del lenguaje. ¿Por qué? Porque es una campaña permanente en todo este año, comenzó en diciembre pasado y tiene que ver con el uso del lenguaje para evitar discriminación a grupos, a etnias o a personas por su orientación o identidad sexual. De todo esto vamos a hablar con nuestro siguiente invitado. Él es Camilo Cayuqueo, que ya está con nosotros, director del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación. ¿Qué tal, Camilo? Bienvenidos a CNN. Hola, Fecia, un gusto saludarte. Igualmente. Camilo, hablábamos de una campaña que es permanente, ¿no? Comenzó en diciembre, es durante todo este año y apunta específicamente al uso del lenguaje, esto para evitar hechos de discriminación. ¿Cómo lo comenzaron? ¿Por qué comenzaron primero el observatorio a trabajar en esto? Sí, mira, efectivamente una campaña que se lanzó el año pasado, en diciembre del 2020. Nosotros como observatorio tenemos diferentes funciones, entre ellas es generar instancias o campañas que trabajen en pos de la no discriminación. Y en ese entonces también nació esta campaña, el uso correcto del lenguaje, que nosotros denominamos, porque finalmente nosotros generalmente estamos capacitando a diferentes funcionarios públicos y muchas veces dentro de las capacitaciones que teníamos los funcionarios públicos no manifestaban que a veces sucedían hechos de discriminación por prácticamente desconocer conceptos o palabras en relación a diferentes grupos. La campaña hoy día está enfocada en 5 grupos que históricamente, por decirlo de alguna manera, han sido discriminados, como la comunidad LGTBI, los pueblos indígenas, las personas mayores, personas migrantes y personas en situación de discapacidad. Y esto, ¿cómo, si nos puedes dar un ejemplo en el uso del lenguaje? Me imagino, y cuando mencionabas a un grupo determinado, por ejemplo, las personas mayores, ¿es a eso un poco a lo que va enfocado esta campaña? Porque usar bien el lenguaje es cómo se proyecta, cómo nos relacionamos entre todos. Entonces, en la medida que esto se vaya masificando y conociendo, ciertamente va a ser un aporte para evitar desde malos entendidos hasta que alguien incluso se pueda ofender, ¿o no? Sí, efectivamente, por ejemplo, en personas mayores muchas veces, y de esto hemos escuchado incluso en los medios, y cuando se refieren a ellos como viejitos o como ancianitos o abuelitos, y muchas veces abuelitos se le dice de forma cariñosa, pero finalmente son palabras que se deberían dejar de usar y decirles personas mayores como corresponde. Por ejemplo, también en relación a las personas migrantes también, o también, por ejemplo, con la persona de la comunidad LGTBI, cuando, por ejemplo, pasa o sucede mucho que en relación, por ejemplo, al tema de género, cuando va una persona a atenderse a un servicio público y se le pregunta, la persona aparenta, por ejemplo, ser una mujer, pero su carnet dice Roberto, por ejemplo, hay que preguntarle siempre por el nombre social y no llamarle a viva voz como dice el carnet. Entonces son como ese tipo de palabras también, por ejemplo, en las personas de pueblo indígena. Nosotros el año pasado trabajamos harto por ejemplo, con diferentes agrupaciones indígenas, entre ellos, por ejemplo, las personas de Rapa Nui, y ellos, por ejemplo, también ellos mismos nos dijeron, o sea, nosotros no somos de la isla de Pascua, nosotros somos de Rapa Nui. Entonces, cuando uno se refiere ojalá a una persona de allá, decirle personas de Rapa Nui. ¿Y eso qué tan enriquecedor es, por ejemplo, para enseñarlo en los colegios, en los mismos medios, que debemos asumir también nosotros como una responsabilidad para todos estos grupos o etnias, para, en definitiva, tener mejor relación y respeto por sobre el otro? ¿Por qué o cómo no incluirlo de manera o con más fuerza en los colegios, en la educación universitaria? ¿Cómo se maneja eso, o esta campaña también va enfocada a eso, Camilo? Mira, hoy día el público objetivo que nosotros tenemos principalmente es la sociedad civil en general. O sea, yo creo que el cambio que nosotros buscamos de ser un país más inclusivo y respetuoso con el otro debe partir de la sociedad, pero también debe partir, por ejemplo, de las personas que hoy día están trabajando como funcionarios públicos, ya sea en ministerios o diferentes instituciones que atienden generalmente público, porque también es diferente cuando una persona que atiende un público, que representa, por ejemplo, una institución pública, comete estos errores de palabras o de conceptos y finalmente no es la persona quien te discriminó, sino que es la institución, por ejemplo, de salud la que te discriminó porque fuiste, no sé, a FONASA y te atendieron mal con una palabra, entre comillas, que quizás ya no se usa. Por ejemplo, también te voy a dar un ejemplo que y siempre lo doy a conocer. Yo hace tiempo estuve
en una reunión en una institución y después fui al baño y me decía baño para minusválidos. Y una palabra que ya se dejó de usar, pero lamentablemente seguimos usando, o se sigue usando, en la elección pasada del domingo, con una amiga me mandó un pantallazo de una foto donde decía mesas para minusválidos. En vez de decir una mesa para personas en situación de discapacidad. Entonces son palabras que generalmente se siguen usando constantemente. ¿Y la discriminación qué tan grave se ha vuelto? Porque hay un informe, quiero repasar a propósito del informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual y de género del 2019, del móvil, que muestra entre el 2002 y el 2019 precisamente, más de 4.000 casos, 4.240 para ser específica, de discriminación, y 1.103 de ellos fueron en el último año. Entonces acá, cuando abarca tantos años, prácticamente dos décadas, Camilo, ¿cuál es el balance que se hace cuando debiésemos tener ya, como lo decías tú con los ejemplos que dabas, tener muy claro algunos conceptos que en la sociedad estamos todos los días usando? Sí, efectivamente, lamentablemente tenemos un gran avance, o por decirlo de manera que se ha masificado el tema, sobre todo con el tema de la pandemia y esta nueva forma de comunicarnos, de la tecnología, el uso de redes sociales. Nosotros también, a diferencia de lo que tú comentabas, lanzamos... Tuvimos los resultados de la segunda consulta de discriminación en Chile que realizamos nosotros como unidad Observatorio de Participación Ciudadana del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, donde también nos entregaron hartos resultados en relación a la discriminación, donde, por ejemplo, las personas que más se han sentido discriminadas, por ejemplo, son las personas que finalmente pertenecen a diferentes grupos que históricamente han sido discriminados, y eso sucesivamente sigue pasando con los años. Si bien nosotros estamos realizando un trabajo por decirlo, de hormiga con las instituciones públicas, con los funcionarios públicos, también no debemos dejar la responsabilidad del lado que tiene la sociedad civil en general de informarse sobre estas campañas o informarse del uso correcto del lenguaje en relación a cómo referirnos a otras personas, y ojalá también eso llegue a los colegios, que finalmente también ahí es donde los niños empiezan a crear estos conceptos o finalmente a generar la misma educación. Por ejemplo, Camilo. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, del uso que pueden hacer, y para ir con ejemplos concretos de mala utilización del lenguaje y derivar finalmente en una discriminación. No, por ejemplo, hoy día tenemos una ley de identidad de género donde nosotros tenemos que respetar el nombre social de la persona, no, por ejemplo, el nombre que te salga en el carnet, o, por ejemplo, la persona puede estar en un trámite de su nombre social por la cual se le conoce a la persona, y eso es súper importante también, generar ese respeto hacia la otra persona. O, por ejemplo, en relación a los mismos pueblos originarios, se le sigue diciendo, por ejemplo, indio, o con palabras despectivas que finalmente generan una discriminación hacia la otra persona. Camilo, en esta campaña, lo decíamos al inicio, es prácticamente todo el año con las redes sociales con un hashtag que es Te Respeto, Yo Te Respeto, para darle continuidad. ¿Cuál va a ser el balance final? Sí. Porque de más está decir que debiésemos estar en una campaña permanente, pero cuando se termine como esta campaña, ¿habrá un balance para determinar cuáles fueron los principales resultados o cuánto avanzamos en eso? ¿Cómo se mide? Mira, nosotros en ese sentido esperamos también el día de mañana hacer un balance general, y sobre todo porque también estamos difundiendo esta campaña en diferentes medios, principalmente en medios regionales, medios comunales. Hemos recorrido, de hecho tenemos varias visitas a regiones donde vamos a hablar de la campaña, hemos estado visitando diferentes comunas, regiones, y la idea también el día de mañana es ojalá también cambiar, porque finalmente los medios de comunicación hoy día juegan un papel fundamental en relación al uso correcto del lenguaje, porque finalmente son muchas personas que escuchan o ven la televisión o escuchan la radio, y en ese sentido también nosotros queremos el día de mañana posiblemente hacer un balance en relación a cómo los medios ojalá han cambiado estas palabras, y también la misma ciudadanía. Y eso lo estamos revisando cómo hacer ese balance, pero esperamos también el día de mañana también tener una continuidad de esta campaña con
con otra campaña de estereotipo, tanto de la diversidad, por ejemplo, de la comunidad LGTBI, en relación a las mujeres, a los pueblos indígenas, etc. A los migrantes. Por ejemplo, ahí me gustaría conocer... A los migrantes. Exacto. ¿Cuáles son los ejemplos concretos que todavía mal utilizamos? Y ojo, porque muchas veces, quizás la mayoría es sin intención, pero nos falta todavía esta cultura de comenzar a renovarnos y a usar el lenguaje adecuadamente. Sí, efectivamente, por ejemplo, en el caso de los migrantes, muchas veces nosotros, como para tener una llegada hacia las personas migrantes, generalmente tratamos de poner nuestra voz similar a la de ellos, y eso también genera un rechazo de ellos mismos, se sienten como discriminados, porque finalmente, claro, nosotros estamos tratando de, entre comillas, caer bien, por decirlo de alguna manera, pero no es bonito, no debería suceder aquello con las personas migrantes, o pensar que las personas migrantes, por ejemplo, una persona que viene de Centroamérica tiene que cumplir, entre comillas, cierta característica que nosotros definimos, o que finalmente puede ser una persona con este estereotipo, y los estereotipos finalmente es lo que tenemos que dejar de lado. Camilo Cayuqueo, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Enriquecedor de todas maneras el uso o el buen uso del lenguaje para evitar discriminaciones sobre todo. Muchísimas gracias por haber estado en CNN. Muchas gracias a usted por la entrevista. Bien, ahí estaba Camilo Cayuqueo. Él es director del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, porque Yo Te Respeto es la campaña durante todo el año, pero con ejemplos concretos, además, que nos daba nuestro entrevistado para evitar hechos de discriminación a distintos grupos, muchas veces, y lo hablábamos con él, sin intención, pero utilizando bien el lenguaje, aprendiendo de él, seguramente vamos a hacer una mejor sociedad. Dejamos hasta aquí esta conversación, los dejamos invitados a que sigan en compañía de CNN Chile. Nos vemos.